Hey, welcome to English Star. Hola, bienvenidos a English Star. Ahora, como he puesto en el título Have got tres, ¿cierto? Tener o poseer tres. Vamos a ver las oraciones interrogativas con have got y has got con los pronombres singulares. Interrogative sentences with have got and has got singular pronouns. Aquí he hecho una oración interrogativa y coloqué, ya que no tengo mucho conocimiento en computación, coloqué la L como indicando la estructura de la oración. Es decir, en la parte donde dice have, abajo con esas L's que puse como señalizadores, indicando abajo que va a ir siempre el verb have, el verbo have, cuando es una pregunta. Entonces, cada vez que hay una pregunta con have got, siempre el have va a ir primero, con su correspondiente letra mayúscula. No olvidar, capital letter, que algunos niños que yo he visto que se les olvida. Entonces, have got, have you. Después va a venir, el segundo va a ser el sujeto, ¿ya? Después del verbo have va a venir el sujeto. En este caso con el pronombre personal you. Y también coloqué esas como L, ¿cierto? Indicando que abajo donde dice subject significa sujeto traducido al español. En inglés es subject. Y luego va a venir got, ¿ya? Got. Entonces, ese va a ser el orden estructural de una oración interrogativa con el have got. Have you got? Y después, obviamente, después del got va a venir a car o a car, ¿cierto? Que es el resto de la oración. Entonces, quedaría have you got a car? Have you got a car? Have you got a car? No olvidar que a veces también cuando uno hace preguntas le tiene que dar cierta entonación a la manera de decirlo, colocando obviamente la diferencia con una afirmación o con una negación. La negación es más evidente, por el caso de una afirmación. Entonces queda have you got a car? 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 Y luego, como estas preguntas tienen toda la información necesaria que yo necesito, valga la redundancia, necesito, para poder responder con un sí o un no solamente. Porque ya me preguntan si tengo un auto. ¿Tienes un auto? ¿Tienes tú un auto? ¿Tú tienes un auto? De acuerdo a cómo se hable al país local al cual pertenezcan. Y obviamente para la respuesta en español va a ser sí o no solamente. Pero en inglés debe llevar siempre este orden y, importante también, que siempre va a ser en forma de short answer. ¿Ya? Respuesta corta, que se traduce al español. Short answer es respuesta corta. Entonces, van a haber dos alternativas para responder esta pregunta. Una va a ser la positiva, que comenzando con nuestro positivo yes, ¿cierto? No olvidar, en este caso la Y o la Y con mayúscula, capital letter, la primera letra. Y es cierto, y luego colocan la coma, muy importante, la coma. Luego, I have. Yes, I have. ¿Qué significa que sí? Y el caso de la respuesta negativa,
también la primera letra con mayúscula. Please, capital letter. La primera letra, la N. No, coma, I haven't. No, I haven't. Significa simplemente que no. Entonces, have you got a car? Yes, I have. Have you got a car? No, I haven't. con una respuesta así como de mucha tristeza. Quisiera, pero no tengo. Ok, entonces, la estructura de una oración interrogativa con have got va a ser verbo primero, luego el sujeto y después el got. Esa es la diferencia que tiene con el verbo have solo. Acuérdense que cuando vimos el verbo have, teníamos que obligadamente utilizar el verbo do para hacer la pregunta. ¿Se acuerdan? Quedaba, por ejemplo, do you have a car? Empezaba con el do. Entonces aquí una de las grandes diferencias es esta. Que aquí se utiliza el mismo verbo have para hacer la pregunta. Después el sujeto y después el got. Have you got a car? Ok. Entonces, vamos más adelante a hacer muchas oraciones para que se entienda mejor esta manera de ver el have got. Ahora, aquí he cambiado la oración a otra pregunta, pero esta vez en la tercera persona singular. Generalmente en inglés, casi todos, absolutamente todas las oraciones cambian en este número de personas. El verbo have cambió a has. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrarnos que al principio, en la parte donde tenemos nuestro verbo have, va a tener que ser has. Porque va a estar con, en este caso, el sujeto she. Entonces, no olvidar que cuando en la forma interrogativa el verbo have, cuando esté con he, con she, con it, va a cambiar a has. Y en este caso, como es pregunta, va a tener que estar al comienzo de la oración. Importante también, en este tipo de oraciones no corresponde la contracted form, la forma contraída. ¿Ya? Así que en este caso no corresponde. Se escribe tal cual y como está ahí en la pantalla. Por supuesto, el caso de la respuesta va a ser corta también. Vamos con la oración. Entonces, primero has, ¿cierto? Segundo, el subject, que es el sujeto, ¿cierto? She. Después va a venir got. Entonces, queda has she got a pet? 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 ¿Tiene ella una mascota? ¿Tiene una mascota? Aquí es muy importante que en este caso, en el sujeto, está el pronombre personal she. Pero también puede ir el sustantivo. En este caso, podría ser Sofía, Elizabeth, podría ser María, una serie de nombres, ¿cierto? En este caso femenino, por eso es yo. Has Sophia got a pet? Puede ir el sustantivo, sin ningún problema.
Y la respuesta corta, obviamente, la positiva va a ser yes, she has. Y la negativa, no, she hasn't. Sí debe ir con contracción las respuestas cortas. En este caso, hasn't. No va has not, sino que no, she hasn't. Muy bien, muchas gracias por ver los videos. No se olviden suscribirse. Y muchos likes o thumbs up, que son, ¿cierto? Como lo hemos dicho ya, thumbs up, dedito pulgar para arriba, thumbs up. Thank you very much for watching my videos and thumbs up, subscribe, bye bye.